Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir. Ya lo decía, casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy nos adentraremos en una de las reflexiones más profundas planteadas por César Vallejo, la idea de que el dolor no solo hiere, sino que también libera. En su obra Liberación, Vallejo nos revela cómo el sufrimiento, lejos de anularse, puede convertirse en una fuerza capaz de despertar conciencia, solidaridad y esperanza. Este reportaje busca analizar cómo a través de un lenguaje simbólico y una visión existencial, Vallejo nos invita a mirar de frente en la injusticia para transformarla. ¿Puede la libertad surgir incluso en medio del encierro y la opresión? ¿De qué manera el dolor se convierte en resistencia y dignidad? Acompáñanos en esta exploración que une literatura, humanidad y reflexión social. César Vallejo es uno de los escritores más representativos del Perú y de la literatura peruana, y también de la literatura universal. Dedicó su obra a explorar el dolor humano, la desigualdad y la esperanza. En su cuento Liberación se revela la compleja relación entre el sufrimiento y el dolor, mostrando que la injusticia, tanto física como espiritual, es una realidad que atraviesa la vida humana. Frente a ello, Vallejo plantea una tesis contundente. La libertad auténtica no consiste en huir del dolor, sino en comprenderlo, afrontarlo y transformarlo. En solidaridad y conciencia social, esta perspectiva invita a reflexionar sobre la posibilidad de alcanzar la libertad en un mundo marcado por diferencias y desigualdades profundas. Y este conecta directamente con el ODS 16, que busca promover sociedades justas y pacíficas. En este ensayo se analizará cómo la obra expresa esta concepción a través de sus personajes, símbolos y conflictos, sustentada además por aportes de expertos y ejemplos históricos. Muy buenas tardes con todos, mi nombre es Tatiana Ingachero y para comprender mejor cómo el sufrimiento y la injusticia influyen en la vida humana y de qué manera pueden transformarse en un camino hacia la libertad interior, hemos invitado a una psicóloga llamada Génesis Yarleque Elías. Su participación nos ayudará a profundizar en las emociones, conflictos internos y procesos de liberación que se reflejan en la obra Liberación de César Vallejo. Gracias a su mirada podremos explorar cómo el dolor, lejos de limitarnos, puede convertirse en una fuerza que impulsa la comprensión y el cambio personal. Gracias. Hemos a la especialista Génesis Yarleque Elías por acompañarnos en esta conversación. Su participación nos ayuda a profundizar en las emociones, conflictos internos y procesos de liberación que se reflejan en la obra de César Vallejo, Liberación. Gracias a su mirada podremos explorar cómo el dolor, lejos de limitarnos, puede convertirse en una fuerza que impulsa la comprensión y el cambio personal. Bueno, vamos a empezar con las preguntas. En Liberación se observa una relación entre el dolor y la libertad. Desde su perspectiva, ¿por qué Vallejo plantea que la verdadera libertad no consiste en escapar del sufrimiento, sino en enfrentarlo? Bien, bueno, especialmente desde la psicología humanista y la psicología de la resiliencia, enfrentar el sufrimiento pues permite al individuo integrar más que todo la experiencia dolorosa, darle sobre todo el significado y fortalecer sus recursos internos. Por otra parte, Vallejo sugiere de manera similar que evitar el dolor conduce a una forma de alineación, mientras que enfrentarlo pues permite un proceso de crecimiento postraumático. El protagonista más que todo de Liberación no se libera por huir, sino por comprender su dolor, aceptarlo como parte de su existencia más que todo y transformarlo en una forma de conciencia y fortalecer su fortaleza interior. La segunda pregunta es, ¿en qué cuento aparece una frase que denuncia la injusticia, que muchos prisioneros son y que los jueces no son más morales que ellos? ¿Qué revela esta crítica sobre la visión de Vallejo respecto a la opresión y al funcionamiento del sistema social?
Bien, más que todo, pues la obra expresa lo que desde la psicología social se reconoce como un daño estructural, un sistema que vulnera la dignidad, pues produce sufrimiento emocional, indefensión, aprendida y pérdida de identidad. Vallejo evidencia cómo la injusticia institucionalizada deteriora no solo la libertad física, sino también la salud psicológica colectiva. Por otra parte, su crítica sugiere que la opresión no solo encarcela cuerpos, sino también la percepción del yo, la autoestima más que todo y la posibilidad de la agencia. Bueno, tercera pregunta es, el protagonista vive una situación profundamente injusta. Su libertad física le es arrebatada, pero aún así Vallejo muestra que su dignidad permanece intacta. Esta dignidad parece ser clave para que el personaje alcance una forma de libertad anterior. Desde su perspectiva, ¿cómo se relaciona la dignidad y la liberación en el cuento? ¿De qué manera la dignidad puede convertirse en una fuerza que permite resistir el dolor? Bien, viéndolo desde el punto de vista de la psicología, la resiliencia y la dignidad funciona como un recurso interno, pues protector, ya que otorga sentido, identidad, coherencia personal y fuerza emocional para soportar la adversidad, más que todo, ¿no? En lo que es en liberación, aunque el protagonista pierde su libertad física, su dignidad, pues permanece intacta, la cual pues permite mantener un sentido de humanidad frente a la opresión. Por otra parte, también esto se entiende como resistencia moral, un mecanismo que impide que el individuo se derrumbe psicológicamente pese al maltrato o a la injusticia. Por ello, la dignidad se convierte en una forma de libertad interior, una dimensión que no puede ser controlada por el sistema. Esta dignidad no elimina el dolor, pero lo hace soportable y transformable. Bien, en la pregunta 4 tenemos, que Vallejo sugiere que el dolor puede despertar conciencia y solidaridad humana. ¿Cómo interpreta usted esta idea? ¿Puede el sufrimiento convertirse realmente en un camino hacia la comprensión y la transformación del interior? Claro que sí. En términos psicológicos, el dolor compartido genera lo que se conoce como la empatía emocional profunda, que es la capacidad de reconocer en otro sufrimiento parecido al propio. Cuando el dolor se vuelve colectivo, pues se va a transformar en un elemento que une, cohesiona y genera apoyo mutuo, lo cual va a reducir la angustia y aumenta pues el bienestar emocional. Vallejo plantea que el sufrimiento no aísla, sino pues que va a permitir ver a la humanidad común. Esta idea coincide con la psicología comunitaria, pues donde la experiencia compartida del dolor es un motor para la conciencia social, la organización colectiva y la búsqueda de sentido. Si el sufrimiento compartido puede convertirse en un camino hacia la transformación interior, porque va a permitir elaborar emocionalmente la experiencia, resignificarla, sentirse acompañado, recupera la esperanza y pues construir un sentido de pertenencia. Como pregunta 5, finalmente el cuento deja entrever que la verdadera liberación no depende del contexto externo, sino de la fortaleza interna del ser humano. Como base de liberación, ¿qué mensaje considera usted que Vallejo le deja al lector sobre la resiliencia y la resistencia moral? Bien, Vallejo transmite que la verdadera liberación no depende del contacto externo, ¿no? Sino de la fuerza emocional y moral del individuo, lo que en psicología se conceptualiza como resiliencia interna. El cuento deja claro que aun en condiciones extremas el ser humano puede preservar su dignidad, resistir, encontrar significado en la adversidad y pues mantener su identidad moral. Esto más que todo se relaciona con la teoría de la resiliencia en trauma, donde el dolor no destruye al sujeto, sino pues que va a impulsar crecimiento, conciencia y fortalecer lo que todo más que todo en la parte psicológica. Por lo tanto, Vallejo transmite al lector que el ser humano tiene la capacidad de transformar su sufrimiento en una fuerza moral, convirtiéndolo así en un espacio de liberación interior que ningún sistema opresivo puede anular.
Bien, finalizar y dar las gracias por su tiempo a la psicóloga Génesis Yarleque. Muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Finalmente, agradecemos profundamente la participación del especialista invitado, cuya presencia contribuyó de manera significativa a ampliar nuestra comprensión sobre el sufrimiento, la injusticia y la búsqueda de libertad interior que plantea César Vallejo en Liberación. Su intervención permitió iluminar aspectos emocionales y humanos que muchas veces pasan desapercibidos en una primera lectura, ofreciéndonos nuevas formas de interpretar el dolor como un cambio o transformación. Gracias a sus reflexiones, este análisis se enriquece y nos invita a seguir explorando cómo la literatura puede ayudarnos a entender mejor nuestra propia experiencia y las realidades que nos rodean. Valoramos su tiempo, su disposición y la claridad de sus aportes que fortalecen el sentido reflexivo de este reportaje. Muchas gracias. Liberación, el dolor no es un obstáculo que se anula al ser humano, sino una experiencia que lo confronta consigo mismo y le permite descubrir nuevas formas de dignidad. La verdadera liberación surge cuando somos capaces de transformar el sufrimiento en comprensión y en una mirada más humana hacia los otros. Cuando aún en medio de la injusticia seguimos afirmando nuestra integridad y nuestra capacidad de resistir, esa libertad no siempre se puede ver ni puede medirse, pero se siente profundamente. Es silenciosa, firme y resistente, como la fuerza del interior que se despierta frente a lo inevitable. Vallejo nos invita a pensar la libertad no como un privilegio otorgado por las circunstancias, sino como una fortaleza interior que nace del reconocimiento del dolor y la solidaridad con quienes también la padecen. Esa dignidad permanece incluso en los momentos más duros. Es lo que permite que el ser humano no se quiebre por completo, sino que transforme su sufrimiento en una afirmación de vida. Así, Liberación nos muestra que la libertad más profunda no consiste en escapar del dolor, sino en comprenderlo y volverlo camino.